y remarco 6 semanas porque el procedimiento está diseñado para ese término. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que debemos no vulnerar el derecho de libertad de tránsito o de movilización, y los jueces pueden, cuando toman esta medida, deben considerar el posible término de esa retención, porque aquí entra en colisión derechos también fundamentales. Por otro lado, se puede adoptar la tenencia provisional, ya sea con la persona sustractora, si se considera que es totalmente favorable. Igualmente, promover un régimen de visitas con la persona no conviviente o el padre no conviviente, y colocación familiar como un extremo, como la última ratio, cuando los padres son totalmente calificados pues, por ineficientes en el desempeño de su derecho de la patria potestad o de custodia efectiva. De tal forma que la audiencia, y aquí es lo que considero atípico, aparte de las partes que intervienen en un procedimiento ordinario, entran a presenciar el acto oral la autoridad central solamente con el propósito de informar a la autoridad central del país requirente, y los funcionarios consulares siempre y cuando soliciten la autorización de la autoridad competente. Generalmente por razón del derecho consular, los cónsules les corresponde garantizar los derechos de sus ciudadanos, o sea, del país que representa la representación diplomática, pero también algunos opositores han dicho que, bueno, es que el proceso es confidencial, es reservado, y para ello pues tienen que establecerse las pautas en que realmente la información, lo acontecido, no sea revelada de forma pues arbitraria. En cuanto a la forma del acto oral, volvemos nuevamente al tema de la intervención conciliatoria. Y en este caso se ha sugerido a los jueces que no deben actuar de conciliador y como juzgador, para que se complemente esa intervención conciliatoria o advenimiento voluntario de las partes con un equipo interdisciplinario o un mediador neutral o un conciliador neutral para lograr una solución amigable. Circunstancias que se presentan cuando no se habla el idioma castellano, porque el convenio inicialmente estaba diseñado para 2 idiomas, inglés y francés, y posteriormente pues se ha permitido toda la publicación con el aporte de los estados también al idioma castellano. Esto es una de las barreras pues con relación a una verdadera mediación o conciliación, porque hay un interviniente invitado para mediar en un momento dado. De tal forma que la decisión judicial de primera instancia puede ser recurrida en efecto suspensivo, siguiendo las reglas del artículo 785 del Código Judicial, y esa apelación lógicamente se sustenta ante la autoridad de primera instancia. En la tramitación de los procesos de restitución, la reglamentación de visita, igualmente la autoridad podrá aplicar supletoriamente disposiciones del Código de la Familia, cualquier otro instrumento de derecho internacional, y por otro lado, el propio convenio establece pues que se complemente la interpretación con los instrumentos que de manera consecuente utiliza el sistema de derecho interno. Debo señalar también que cuando hablamos de los medios probatorios, estos medios probatorios están destinados a acreditar las excepciones que se invocan, que ya indiqué que están en el artículo 13 y 20 de la Convención de Restitución Internacional, y generalmente pues son documentos presentados que vienen adjuntados al requerimiento de la parte que busca la restitución del niño o que se restablezca la reglamentación de visita. Y por otro lado, generalmente se va obligatoriamente se tiene que escuchar la entrevista del niño de acuerdo pues a su edad, de acuerdo al mecanismo. Generalmente los niños inferiores a 12 años se utiliza el auxilio del equipo interdisciplinario para que tengan más libertad, para que no estén inmersos en el conflicto, y a partir de los 12 con un interrogatorio controlado. Refería a un juez de enlace en su país que él lo que hacía es que escuchaba, le solicitaba a las partes que le entregaran los interrogatorios con un lenguaje sencillo, y él, lógicamente con un representante del tribunal, escuchaban al niño y posteriormente comunicaban a las partes su versión para no someterlo al tema del estrés. En cuanto a la declaración de las partes, se está utilizando mecanismos tecnológicos a través de conferencias, videoconferencias, en el evento pues que así lo requiera el procedimiento. Las pericias especiales, que es un tema pues que en nuestro país solamente contamos con
el tema de los equipos adscritos a los juzgados, pero debemos acudir al Instituto de Ciencias, Medicina Legal y Ciencias Forenses para algunas pericias relativas más que todo a evaluaciones médico-legales psiquiátricas, porque el sistema no cuenta con un paido psiquiatra, sino que hay que acudir al sistema de justicia ordinaria. Y las visitas sociales, lógicamente, se refieren a tanto en el país de origen, donde tenía residencia habitual el niño, y y su residencia temporal en el país donde se está requiriendo. Y estos documentos que se solicitan generalmente no cumplen por formalidades, sino que bajo el principio de buena fe y la cooperación judicial se van a tener como medio probatorio y valorado bajo las reglas de la sana crítica por el juzgador. De tal forma que las excepciones, cuando vamos a la audiencia, debemos tener claro que solamente vamos a probar las excepciones que establece el convenio. Una es el atentado contra la integridad sexual del niño, la violencia física o psicológica contra la madre o el padre que trasladó o retuvo al niño, y la afectación de derechos humanos que establece pues el artículo 20 del convenio, que no es más que el peligro de vulneración de derechos. Un ejemplo que se daba es que al retornar el niño podía ser incluido dentro del contingente bélico o de guerra, sobre todo por los países de África, y se consideraba pues que el padre lo había hecho para evitar que fuera incluido pues en el ejército o en algún servicio de carácter militar. Eso como ejemplo pues visualizado en el contexto internacional. En cuanto a la aplicación efectiva, debemos entender pues que hay un rol de la autoridad que ejerce dualidad en la fase inicial y vigilante en la fase de procedimiento judicial, colaborador en la fase judicial. La prueba permite que la prueba solicitada en país extranjero se haga a través de la autoridad central, y hay algunos paradigmas en cuanto a la aplicación del convenio, porque algunos países favorecen al nacional, o sea que una vez trasladado la persona del país de origen o de su nacionalidad, se tiende a favorecer, y es una de las críticas que se ha hecho al sistema. Y por otro lado, con respecto a las mujeres, en algunos hay todavía el mito de que la mujer es la que mejor ejerce la guardia y crianza de los niños, cuando sabemos que hay un principio de igualdad que debe ser respetado y que nuestra legislación interna lo pregona. Hay igualdad de cónyuges, hay igualdad de deberes parentales. De tal forma pues que hay una necesidad de un soporte multidisciplinario especializado y destinado a realizar las experticias de forma oportuna. De tal forma que hemos tenido lecciones aprendidas, evitar con las medidas cautelares un nuevo traslado, reducir la prueba a la indispensable para probar las excepciones, introducir al menor en el menor número de cambios en su vida, porque esto conlleva pues una afectación que, como lo vimos en las medidas cautelares que adoptó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son irreversibles si se llegan a cumplir en el momento en que ha variado la situación inicial. Buscar una solución concertada, porque al fin de cuentas sigue la relación permanente parental, intentar el caso pues en el sistema de protección, que este sistema en los derechos internos se convierta en un procedimiento propio de protección del niño y no en un procedimiento común u ordinario. De tal forma que también se da seguimiento. Ha habido acciones espejo, pues esto significa que se mantiene la comunicación post-retorno con el juez que dictó la decisión, ordenó declaró ilícita la restitución, pero por situaciones lógicamente del vínculo de nacional, porque hay niños que tienen doble nacionalidad, se mantiene la comunicación para garantizar precisamente los derechos fundamentales de estas personas. Y el objetivo pues de la restitución, como conclusión, es el juzgamiento pronto objetivo que tiende a asegurar el derecho del niño a la preservación de su identidad en sentido amplio, brindándole protección contra injerencias arbitrarias en su vida, aun cuando éstas provengan de uno de los padres. Debo también señalar que es una justicia de acompañamiento. Decimos que es acompañamiento porque aquí rompe el tradicional sistema formal de interpretación de los convenios. Si cumple lógicamente el convenio con los principios de buena fe, de las obligaciones de los estados, pero aquí se matiza lógicamente por la finalidad que tiene el convenio de garantizar el interés superior de niños, niñas, adolescentes.
Y esto también, que los jueces tienen un carácter en el ámbito internacional, porque va a depender, lógicamente, la localización inmediata anterior del traslado del niño o la retención. Su operatividad recibe el principio de reciprocidad de los estados, que deben creer en los demás sistemas, confiar que el otro país, bajo el principio, lógicamente, de la buena fe y reciprocidad, va también a ejecutar procedimientos en igualdad de condiciones. De tal forma que esa reciprocidad se plasma en los tratados bilaterales o multilaterales, con sus normas calificatorias autónomas. Y debo señalar, pues, que que había indicado precisamente un factor importante, es que la reciprocidad también conlleva los pilares del auxilio jurídico, defensa de los derechos humanos, interés superior del menor de edad, revalorizar el arraigo a grupo, familiar o territorio por sobre el domicilio o nacionalidad. Y debo hacer énfasis también que si se comprueba que el reclamante consintió el traslado, cesa el procedimiento, toda vez que en estos casos lo que está detrás es la relación que no ha culminado en la mejor forma por parte de quienes tenían la relación un poco disfuncional, y por otro lado el grave riesgo de exponer al menor de edad a una situación intolerable. Estas conclusiones están condicionadas al tiempo, como indicamos, a establecer pues un plazo de caducidad que establece la convención a 1 año desde la fecha en que se detectó la situación, y por tanto quiero agradecerles pues de esta intervención, que la he hecho un poco kilométrica, pero obedece pues a un estudio necesario en ver las normas en el contexto de los estados partes y verlas dentro del derecho interno. Agradezco su atención. Muchas gracias, doctor Edgar Torres Zamudio, por su excelente participación en este tema importante para nosotros en esta tarde, en esta noche. Y vamos entonces a pedirle a la doctora Lisbeth Casasola, está lista con unas preguntas. Un poco cortas las preguntas, doctora, porque ya el tiempo se nos fue un poco adelantado, pero vamos con usted. Adelante, doctora. Muy buenas noches a todos los presentes. Qué placer tenerlos aquí en la ciclo de conferencias magistral, la ponencia del doctor Edgar Torres. Doctor, tenemos dos preguntitas importantes sobre el tema que es muy poco tratado. A manera de comentario, la profesora Isabel Adames nos dice: implementar la normativa internacional, en este caso, que nos explica magistralmente el doctor Torres, resulta un reto económico y logístico para la madre o el padre que sufre de a partir de la sustracción, permite ejercer las acciones que le prevé la Convención de La Haya, es la pregunta. Muy buena pregunta. En primera instancia, aquí hay un tema, un factor también no solamente de la propia aplicación del convenio, porque evidentemente entra en juego el factor económico. Y entre las medidas que debe adoptar un juez, precisamente, no solamente es la restitución, también deberá establecer quién va a estar el gasto del retorno, porque estamos hablando de pasajes aéreos, en el caso de que se pueda transportar por tierra, porque los países están cerca, todo lo que conlleva la logística, pues el gasto, y también que en estos casos muchos de los padres que han hecho requerimiento no pueden trasladarse al país donde se encuentra sustraído el niño o donde se ha retenido violentando el derecho de visitas. Y el interés fundamental es que los estados, a través de la cooperación judicial, también prevean estas circunstancias. Generalmente, como quiera que se trata de un convenio de cooperación, los estados tratan pues de obtener de manera, por decirlo así, necesaria, un aval para que los países combinen los gastos. Ha ocurrido en Costa Rica, recientemente se hizo un traslado, se trajo vía terrestre, y posteriormente el PANI, que es la Autoridad Central de Costa Rica, recibió el niño, de tal forma que el traslado fue nada más de la ciudad capital hacia la frontera en Chiriquí. Y en cuanto a situaciones de los costos, esto lógicamente es uno de los factores que los estados están tratando precisamente de manera mancomunada, lograr tener pues una subvención de los estados,
que como sabemos debe garantizar los derechos fundamentales, que es el prevalente y objetivo del convenio. No sé si respondo a la respuesta. Sí, doctor, muchas gracias por la respuesta. José Andy González nos pregunta, ¿por qué si el artículo 594 del Código de la Familia establece que la policía de menores debe velar por la seguridad y protección del menor o del niño o niña o adolescente, por qué hay que esperar el término de 24 horas para que se tome en consideración y poder presentar una denuncia? Bueno, no sé precisamente, bueno, la función del rol de la Policía de Niñas y Adolescencia como ente especializado de la Policía Nacional, aquí entra también a colaborar en la búsqueda de los niños. En este caso, al igual que se puede utilizar el mecanismo de la Interpol, que está debidamente autorizado. Pero lo que se refiere el estudiante Andy es que se refiere a denuncias relativas a la desaparición de niños, que es lo que yo entiendo. Esto significa que aquí no estamos hablando de términos, el término debe ser inmediato, porque no se debe utilizar lo que ocurre en el sistema ordinario, que algunos utilizan un término de 48 horas para determinar que la persona está técnicamente desaparecida o presuntamente desaparecida. Aquí la búsqueda es inmediata, todo depende de la decisión que tome el juzgador cuando se solicita la medida de protección, porque estas medidas de protección referente a personas vulnerables, como son los niños y niños adolescentes, tiene que ser una intervención inmediata, porque generalmente puede estar sujeto a muchas condiciones cuando ha salido del entorno familiar y en el caso concreto no he visto que haya una disposición en cuanto a la policía de niñez, porque siempre ha sido colaboradora en cuanto a la búsqueda de niños en cualquier hora del día. Así que puede ser alguna situación especial por alguna circunstancia, porque el niño requiere, lógicamente, no solo la protección familiar, sino la protección del Estado. Doctor Torres, muy agradecida en nombre de toda la sala que nos acompaña por su magnífica ponencia. Comentarios como de los profesores Vanessa Pitti y otros que también están con nosotros. Sumamente interesante la ponencia del día de hoy. Esto da para mucho más. El tiempo es muy limitado, pero le agradecemos tan valioso conocimiento compartido con todos y cada uno de nosotros. Bendiciones y buenas noches, doctor. Solo quería pedir disculpas al expositor por haberme excedido de tiempo y le deseo éxito pues en su ponencia. Buenas noches. Gracias a ustedes. Doctor Edgar Torres Zamudio, buenas noches. Muchas gracias. Para nosotros siempre es un honor y un placer pues, compartir su conocimiento con toda la audiencia y viniendo de un experto como usted, pues para nosotros es importante. Bien, vamos entonces con el siguiente participante que nos acompaña en este primer ciclo de conferencia organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Vamos entonces a presentarle siguientes expositores de la hermana República de Paraguay. Es presidente de la segunda sala del Tribunal de Apelaciones y Civil y Comercial de la Circunscripción Judicial de Itapúa, con sede en la ciudad de Encarnación, República de Paraguay. Docente universitario de la Universidad Nacional de Asunción, filial San Juan Bautista. Vicecoordinador de la Universidad Nacional de Pilar, filial de San Ignacio de Iguazú. Y autor de libros como El Derecho a la Vida de Neonatos, Niños y Adolescentes en el Ordenamiento Jurídico de Paraguay, como también como el Jurídico Proceso, 12 obras literarias, artículos científicos en revistas latinoamericanas, como Innovar de la Facultad de Derecho de la Universidad de la UNP, miembro de la Asociación Euroamericana de Derechos Fundamentales, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación de Jueces de Paraguay. Además, publica artículos de opinión jurídica en seminarios judicial del diario ABC Color. Vamos entonces a cederle la palabra con el tema medidas cautelares a niños y adolescentes en tiempos de pandemia. Y es un honor para la Universidad Autónoma de Chiriquí dejar con todos ustedes desde la República de Paraguay al doctor Camilo Javier Cantero Cabrera. Doctor, adelante, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, doctor Juan Carlos. Buenas noches para todos los distinguidos colegas que nos acompañan en esta noche. Buenas noches a todas las autoridades de la facultad,
de la Universidad Autónoma de Chiriquí, de la República de Panamá. Luego de la brillante exposición del magíster Edgar Torres Zamudio acerca del procedimiento de la restitución internacional de niños, niñas y adolescentes de acuerdo al Convenio de La Haya de 1980, trataremos de desarrollar este tema que nos pidieron hoy referirnos al tema. Me refiero a medidas cautelares a niños y adolescentes en tiempos de pandemia. Esta gráfica, desde que apareció y desde que nuestras retinas ha observado, desde que esta gráfica apareció y desde el momento en que nuestras retinas esto ha observado, el mundo ha cambiado. El mundo que vivíamos no ha sido igual y cada uno teníamos que reinventarnos y así también el sistema jurídico y el ordenamiento jurídico de los distintos países debían adaptarse a las nuevas circunstancias. Específicamente en la República del Paraguay, similar situación quizás sucedió en la República de Panamá, el gobierno en primer lugar con la presencia de los 3 presidentes de los poderes del Estado anunciaba que se suspendían las clases y los eventos públicos masivos. Igualmente en un momento dado se comenzó a analizar la posibilidad y la viabilidad de aplicar el estado de excepción. Días más tarde, el gobierno a través de su ministro del Interior lo ha descartado. La República del Paraguay en forma inmediata, y ocurrió con todos los países de Latinoamérica y de gran parte del mundo, comenzó a adoptar medidas económicas y sociales para afrontar al coronavirus. Pero en la realidad y en lo que se refiere a nuestro tema que queremos desarrollar, la pandemia del COVID-19 desnudó una profunda desigualdad social en Paraguay y en varios países de Latinoamérica. Y los más vulnerables, indudablemente, fueron los niños y adolescentes. A partir de esta situación, comenzaron a debatirse diferentes elementos y obviamente entramos dentro de lo que establece la doctrina de la protección integral y específicamente en las medidas cautelares autónomas, autosatisfactivas. Obviamente tengo que comenzar a desarrollar y a hablar acerca de este tema en particular. Son acciones temporales para conseguir prevenir o evitar alguna situación de vulnerabilidad del niño basados en la doctrina de la protección integral. Al decir del gran doctrinario paraguayo especializado en derecho de familia Silvio Rodríguez, son aquellas que tienen como finalidad la protección del interés superior del niño, principio al cual debe darse contenido en cada caso concreto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a las medidas cautelares, sostiene que siempre y cuando se reúnan los requisitos básicos, las medidas provisionales se transforman en una verdadera garantía jurisdiccional de carácter preventivo, por cuanto protegen derechos humanos en la medida en que buscan evitar daños irreparables a las personas. Ya en el año 2011, el 1 de julio específicamente, en cuanto a medidas provisionales respecto al Paraguay, asunto LM2, la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido lo que acabamos de desarrollar. Entonces, el derecho del niño a ser protegido como sujeto de derecho tiene diferentes ejes. El derecho a la supervivencia, a la protección, al desarrollo y a la participación. Es ahí que las características de las medidas cautelares constituyen su sumariedad, su urgencia, pueden ser dictadas de oficio, la modificabilidad debe estar fundada en la temporalidad, se establecen, se adoptan, se resuelven inaudita par y también otra de sus características es su flexibilidad. Al referirse a las dilaciones observadas en el caso referido al niño LM, en una casuística que ocurrió aquí en la República del Paraguay, la Corte Interamericana de Derecho Humano dejó sentado lo siguiente. La comisión alegó que dicho informe revela que el Estado continúa dando un tratamiento ordinario al presente asunto, el cual tiene la particularidad que la urgencia no deriva de una amenaza de daño cuya materialización pueda preverse en el futuro, sino de un daño que ya se está consumando y cuyas perspectivas de reparación son inversamente proporcionales al paso del tiempo. En el párrafo 16 continúa diciendo la Corte Interamericana que precisamente por lo anterior, en vista de la importancia de los intereses en cuestión, como son en este asunto el derecho a la integridad personal, el derecho a la identidad y el derecho a la protección de la familia, los procedimientos administrativos y judiciales que conciernen a la protección de los derechos humanos de personas menores de edad,
particularmente aquellos procesos judiciales relacionados con la adopción, la guardia y la custodia de niños y niñas que se encuentran en primera infancia, deben ser manejados con una diligencia y celeridad por parte de las autoridades. Me sumo a los argumentos sostenidos por el anterior expositor acerca de la celeridad y acerca del manejo del tiempo en cuestiones relacionadas a los niños y adolescentes. Entonces, las clases de medidas cautelares son las accesorias y las autónomas. Las primeras, las accesorias, no tienen un fin en sí misma, dependen de una pretensión principal y se sujetan a las contingencias y vicisitudes de ella. Son aquellas que se adoptan dentro de un proceso principal en el cual tienen relación. Ejemplo, las previstas en el artículo 175 del Código de la Niñez y Adolescencia de la República del Paraguay, que faculta al juez otorgar a un niño púbero o adolescente en guarda un régimen provisorio de relacionamiento de la convivencia temporal. Sin embargo, en el caso de las autónomas o autosatisfactivas, se trata de un requerimiento urgente formulado y se agota con un despacho favorable al órgano jurisdiccional por los justiciables, que no es necesaria la iniciación de una ulterior acción principal para evitar la caducidad o decaimiento. Ejemplo, la restitución, establecido en el artículo 94 del Código de la Niñez y la Adolescencia. El 106 habla sobre la guarda o la internación en unidades de terapia intensiva. No siempre celeridad es sinónimo de eficacia. Una medida será eficaz si al momento de adoptarlas se observan determinadas pautas tales como la tutela del interés superior del niño, la efectividad y prioridad absoluta, la preferencia de las medidas de carácter familiar, garantizar el derecho del niño a ser oído y la mínima interferencia en la vida escolar o social o laboral del niño o adolescente. Esas son las pautas orientadoras de las medidas cautelares aquí en la República del Paraguay. La primera de ellas, la tutela del interés superior del niño. En la opinión consultiva OC 17/02, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, la resolución del 28 de agosto del 2002, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señala que este principio regulador de la normativa de los derechos del niño se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños y en la necesidad de propiciar el desarrollo de estos con pleno aprovechamiento y de sus potencialidades, así como en la naturaleza y alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño. La opinión consultiva del 17 de febrero señala a este respecto el principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño del año 1959, establece que el niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios dispensados todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será del interés superior del niño, uno de los principios transversales que rige la doctrina de la protección integral. Paralelamente, la regla 38 de las 100 reglas de Brasilia reza: agilidad y prioridad, se adoptarán las medidas necesarias para evitar retrasos en la tramitación de las causas, garantizando la pronta resolución judicial, así como una ejecución rápida de lo resuelto. Cuando las circunstancias de la situación de vulnerabilidad lo aconsejen, se otorgará prioridad en la atención, resolución y ejecución del caso por parte de los órganos del sistema de justicia. Se debe tener una preferencia de las medidas de carácter familiar, recurrir a la institucionalización como última alternativa. Existen también las directrices de las Naciones Unidas acerca del cuidado alternativo de niños que se debe observar atentamente. En lo posible, hay que evitar la separación del niño adolescente de su núcleo familiar y, de no ser posible, atender que la medida que se adopte garantice el derecho del niño a una familia, debiendo dejar para casos extremos la decisión de institucionalizar a los niños. Hoy cumplo 7 años de haber jurado como juez de la niñez y la adolescencia. Hace un año que soy miembro de la Cámara Civil y Comercial de la Ciudad de Encarnación, tal como nos anunció Juan Carlos, y durante 6 años lo mínimo que hice es institucionalizar a un niño o adolescente. No se recomienda, porque a todo esto se suma, tal como ya lo anuncié y lo señalé, las directrices de las Naciones Unidas
hacia el cuidado alternativo de niños y adolescentes. En la OCE 17/02, apartado 66, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene: en principio, la familia debe proporcionar la mejor protección hacia los niños contra el abuso, el descuido y la explotación, y el Estado se halla obligado no solo a disponer y ejecutar directamente medidas de protección de los niños, sino también a favorecer de la manera más amplia el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar. En este sentido, el reconocimiento de la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad, con derecho a la protección de la sociedad y el Estado, constituye un principio fundamental del derecho internacional de los derechos humanos, consagrado en los artículos 16.3 de la Declaración Universal, 6 de la Declaración Americana, 23.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 17.1 de la Convención Americana. Todo este ordenamiento jurídico coincide con el artículo 54 de la Constitución de la República del Paraguay, que dentro de instantes vamos a compartir con el distinguido auditorio que nos acompaña en esta jornada. El caso Hellman versus Uruguay, la sentencia del 24 de febrero del 2011, señala que, por otro lado, el derecho a que se proteja a la familia y a vivir en ella reconocido en el artículo 17 de la Convención conlleva que el Estado está obligado no solo a disponer y ejecutar directamente medidas de protección de los niños, sino también a favorecer de la manera más amplia el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar. Por ende, la separación de los niños de su familia constituye bajo ciertas condiciones una violación del citado derecho, pues inclusive las separaciones legales del niño de su familia solo pueden proceder si están debidamente justificadas en el interés superior del niño, son excepcionales y en lo posible temporales. En el mismo sentido, el asunto LM respecto a Paraguay, la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 1 de julio del 2011 en su párrafo número 14. La opinión consultiva OC-21/14, Derecho y Garantía de Niños y Niños en el contexto de la migración y o en necesidad de protección internacional, resolución del 19 de agosto del 2014, señala que el artículo 17 de la Convención Americana, así como el artículo 6 de la Declaración Americana, articulan el derecho de protección a la familia, reconociendo que la familia es el elemento fundamental de la sociedad y que debe ser protegida. La Corte ya ha señalado que este derecho implica no solo disponer y ejecutar directamente medidas de protección de los niños, sino también favorecer de la manera más amplia el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar, toda vez que el disfrute mutuo de la convivencia entre padres e hijos constituye un elemento fundamental en la vida de familia. Hace una semana tuve el honor de disertar para colegas de la República Hermana de Argentina. En la oportunidad nos acompañó la defensora pública Natalia Ortellado de la ciudad de Asunción, donde justamente se refirió al contexto de la migración en tiempos de pandemia, lo cual vino a exponer mucho más la precariedad y la situación de vulnerabilidad de muchos niños y niñas, no solo de Latinoamérica, sino de gran parte del orbe. Garantizar el derecho del niño a ser oído, cuando haya que tomar decisiones que le incumben, condicionadas al momento evolutivo en que el niño sujeto de protección se encuentre y, claro, a las particularidades del caso concreto. Como consecuencia del reconocimiento del niño como sujeto de derechos, debe dársele participación efectiva en el proceso, sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, artículo 12 de la Convención. El derecho a la participación es un principio rector y derecho a la vez. El derecho a peticionar y a ser oído guarda una estrecha relación con el derecho a la participación y es de suma importancia en la práctica. Cuando algunas de las partes en conflicto te señala, señor juez, como a un niño de 6 años, de 8 años, usted va a escuchar. Obviamente uno tiene todo su equipo multidisciplinario, integrado por psicólogos, psicopedagogos, psiquiatras, así necesario, jueces médico, forense, asistente social, y con ese equipo multidisciplinario, obviamente, escucha al niño o a través de la ciencia, la psicóloga, obviamente, orienta la tarea jurisdiccional de una manera sumamente eficiente. En la observación general número 4, el Comité de Derechos del Niño sostiene: respeto a las opiniones del niño. También es fundamental en la realización de los derechos del niño a la salud y el desarrollo, el derecho a expresar su opinión libremente y que se tengan debidamente en cuenta sus opiniones. Escuchar al niño de parte de los operadores del sistema es un gran avance, pero se debe encontrar el mecanismo adecuado para ir formando la convicción acerca de ese tema en particular.
El 31 de agosto del 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Furlan Familiares versus Argentina reiteró que los niños y las niñas ejercen sus derechos de manera progresiva a medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía personal. Justamente entre uno de los 4 ejes transversales de la doctrina de la protección integral, el niño como sujeto de derecho, el niño como un ser en desarrollo, la efectividad de los derechos del niño son elementos y aspectos que se debe tener muy en cuenta. En consecuencia, sigue diciendo la Corte Interamericana, el aplicador del derecho, sea en el ámbito administrativo o en el judicial, deberá tomar en consideración las condiciones específicas del menor de edad y su interés superior para acordar la participación de éste según corresponda en la determinación de sus derechos. En esta ponderación se procurará el mayor acceso del menor de edad en la medida de lo posible al examen de su propio caso. Igualmente, el tribunal recuerda que el Comité de los Derechos del Niño ha señalado que el artículo 12 de la Convención no solo establece el derecho de cada niño a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afectan, sino el artículo abarca también el subsiguiente derecho de que esas opiniones se tengan debidamente en cuenta en función de la edad y madurez del niño. No basta con escuchar al niño. Las opiniones del niño tienen que tomarse en consideración seriamente a partir de que el niño sea capaz de formarse un juicio propio, lo que requiere que las opiniones del niño sean evaluadas mediante un examen caso por caso. Nos sobra recalcar que estos estándares son igualmente aplicables a los niños y niñas con discapacidad. La participación es un principio rector, es transversal, no reconoce límites, se extiende a todos los procedimientos y se reconoce a la universalidad de niños y adolescentes sin distinción alguna. Por eso hay que tener mínima interferencia en la vida escolar, social o laboral del niño. Las medidas cautelares deben tener el menor impacto negativo posible en el niño y adolescente. Y por ello, sus presupuestos deben ser de gravedad, de urgencia y de necesidad de evitar daños irreparables. Gravedad debe ser extrema, es decir, que se encuentre en su grado más intenso o elevado. La urgencia implica que el riesgo o amenaza involucrados sean inminentes, lo cual requiere que la respuesta sea remediarlo en forma inmediata. La necesidad de evitar daños irreparables debe existir una probabilidad razonable de que se materialice y no debe recaer en bienes o intereses jurídicos que puedan ser reparables. En la expresión de agravios, en el juicio JCF, AFM y otros sobre medida cautelar de reposición de servicios públicos, en el acuerdo y sentencia número 11 de uno de los tribunales de apelación de la República del Paraguay, obviamente se adopta, se dice lo siguiente, que la aludida disposición judicial causa a mi parte un gravamen irreparable, pues ha sido adoptada en función de afirmaciones falsas de la parte peticionante mediante la manipulación del sistema de justicia a través de una jurisdicción tan delicada. El fuero de niñez y adolescente es delicado, es sensible, hay mucho sentimiento y mucha sensibilidad. Por lo tanto, debemos tomar todas las precauciones necesarias de manera tal a lograr no que ninguna de las partes manipulen a los operadores del sistema, ni tampoco ninguna de las partes puedan utilizar al niño no como sujeto de derecho, sino como objeto para provecho propio. Este es un titular en la República del Paraguay en este tiempo de pandemia. Crisis educativa, el año perdido y la educación que se viene. La pandemia del COVID abrió una grieta en el sistema educativo paraguayo mientras el ministro de Educación, Eduardo Peta, ya anunció que las clases presenciales se suspenden por el resto del año. Se llegó inclusive a la situación de clausurarse, de cerrarse algunas instituciones privadas, donde los padres obviamente costeaban la formación de sus hijos. A través de una orden judicial del fuero especializado en niñez y adolescencia, eso obviamente fue normalizado. Otro elemento que deseaba compartir con usted, aprovechando la presencia de una gran cantidad de magistrados de la Justicia de Paz de la República del Paraguay, presidida por la doctora Susana Granado, que nos honra con su presencia en este salón auditorio virtual. Igualmente veo a Héctor Ayala, a la doctora Nilda Ayala y tantos otros magistrados del fuero de Paz de la República del Paraguay, el que se encuentra en los más recónditos lugares de la patria y donde obviamente el acceso a la justicia se hace realidad como una presencia del Estado paraguayo, es justamente el tema de violencia familiar en este tiempo de pandemia. En virtud del segundo párrafo del artículo 70 del Código de la Niñez y la Adolescencia de la República del Paraguay, se otorga a los señores jueces de paz, todos versados y formados, todos profesionales del derecho,
académicos, varios de ellos brillantes profesionales que inician la carrera judicial desde el juzgado de paz. Uno de ellos fui yo hace 14 años, administran este tipo de casos de violencia familiar. Y en los casos de violencia familiar generalmente también están involucrados niños y adolescencia. Y a pesar de la precariedad de logística, a pesar de la precariedad de infraestructura, los jueces de paz adoptan las medidas de carácter urgente que afectan a niños y adolescentes y le envían al juez de la niñez de la circunscripción judicial en el departamento respectivo de manera tal a ratificar o modificar esas resoluciones. En cuanto a mi experiencia como juez de la niñez, de los 10 distritos y los 10 jueces de paz con quienes trabajé, nunca logré anular, ni mucho menos revocar una disposición de un juez de paz, porque ellos por el principio de mediación siempre tenían la respuesta justa y perfecta para casos que se presentaban. Estos son datos estadísticos del promedio de ocurrencia de feminicidio en Paraguay según el número de días, según el Observatorio de la Mujer, justamente en este tiempo también de pandemia. Estos son otros números que obviamente desnudan nuestra realidad acerca de diferentes tipos de denuncia en tiempo de pandemia. 869 denuncias de abuso sexual infantil, 85% de los casos se cometieron en el entorno familiar, 80% de casos de abuso infantil tienen a niñas como víctimas, 78% aumentaron denuncia de violencia de género en el 187 SOS Mujer, 28% se redujeron las consultas servicio de planificación familiar, 68% se redujeron las consultas sobre salud de los adolescentes y 16% aumentaron muertes maternas en lo que va del año 2020. Para ir terminando esta parte, medidas cautelares referido a niños y adolescentes e ingresar en el principio de reserva que también me solicitaron y con ello terminar esta breve intervención mía, quiero señalar cuánto sigue. Quizás para los hermanos de la República del Panamá esto sea un dato curioso, pero para la República del Paraguay como un país en desarrollo, esto es una realidad y compete a muchos niños, a neonatos, niños y adolescentes. A neonatos en el caso recién nacido que nace en el último recóndito punto de la patria y necesita un servicio de terapia intensiva. El Estado paraguayo sigue siendo criminalmente moroso en garantizar algunos derechos básicos como el derecho a la salud. Es un fuerte discurso que inclusive en su momento nos costó una denuncia ante los órganos pertinentes cuando jueces de la niñez ordenábamos al Estado paraguayo de forma inmediata costear en los servicios privados que generalmente se encuentra en la capital del país el derecho a la salud de ese neonato, correlacionado eso con el derecho a la vida, artículo 4 de la Constitución Nacional. Es decir, ordenábamos que en el caso de que se necesitaba terapia intensiva para un recién nacido y el Estado paraguayo, a través de su servicio público hospitalario, no podía garantizarle ese servicio al niño adolescente, en forma inmediata se le derive a un centro asistencial privado y que el costo de la internación lo solvente el Estado paraguayo en su carácter de garante del derecho a la salud y la vida de los niños y adolescentes. Esto también volvió a ocurrir y sigue ocurriendo en tiempos de pandemia. Aún con todas las inversiones, aún con todo el esfuerzo, siguen muriendo niños, bebés por falta de terapia y familiares inclusive llegan a denunciar casos de negligencia médica en esos casos. Por eso todavía sigue golpeando la vista este tipo de titulares como ¿hasta cuándo falleció prematuro aguardando terapia intensiva? Por otra parte, y para ir ya en los últimos minutos de mi presentación, agradeciendo el espacio a ustedes, hablar acerca de la prohibición de difusión de entrevistas y publicaciones según el artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia de la República del Paraguay. En la República del Paraguay, los medios de comunicación, y como sucede en gran parte de Latinoamérica, muchas veces hacen tabla rasa de algunas disposiciones y uno de ellos es justamente el tema del principio de reserva cuando niños o adolescentes son o autores o víctimas de hechos punibles. Cuando hace unos instantes me refería al artículo 54 de la protección al niño establecido por la Constitución de la República del Paraguay que termina con este escrito en rojo: los derechos del niño en caso de conflicto tienen carácter prevaleciente. Ahí el principio de la libertad de expresión y de prensa cede para dar lugar al derecho del niño en caso de conflicto como carácter prevaleciente. La supremacía de la Constitución Nacional está establecido en el artículo 137 y tiene correlación con todas estas declaraciones normativas
de convenciones internacionales, los cuales suscribe la República del Paraguay. Sin embargo, seguimos sufriendo la violación permanente de este artículo, la prohibición de difusión, entrevista y publicación. Esta era la redacción anterior, eso se amplió, porque anteriormente solamente se limitaba a la prensa escrita, radial, televisiva, por cualquier otro medio de comunicación, los nombres. Sin embargo, con la ampliación también se incluía los servicios de redes sociales y los servicios de mensajería. Sin embargo, en un observatorio que hemos realizado con la Coordinadora de Jueces de la Niñez y la Adolescencia de la República del Paraguay, seguimos teniendo este tipo de titulares donde claramente se viola esta normativa a pesar de la redacción expresa imperativa de ese articulado. Queda prohibido publicar por la prensa escrita, radial, televisiva o por cualquier otro medio de comunicación, formato de transmisión digital de informaciones, sistema de mensajería y redes sociales, los nombres, las imágenes y audio o cualquier otro dato que posibilite identificar al niño o adolescente víctima o supuesto autor de hechos punibles o que hayan presenciado accidente o evento catastrófico resulte víctima de violación de algún derecho o garantía. La norma es clara, pero sin embargo se sigue violando, tal como nos demuestra diferentes screens que hemos realizado acerca de algunas publicaciones relacionadas a niños o adolescentes aquí en la República del Paraguay. Por último, tengo que hacer una salvedad. La primera vez que un medio de comunicación omitió el nombre de la niña y de la madre fue el diario Última Hora, justamente, y lo dijo expresamente en su edición digital, que lo hacía en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia de la República del Paraguay. Los jueces de la niñez del Paraguay siguen luchando para el cumplimiento efectivo de este articulado. Este es un auto interlocutorio, una medida cautelar autosatisfactiva del 10 de agosto del 2017, donde la jueza de la niñez Mónica Duarte, de Santa Rosa de la Guaraí, al norte del Paraguay, dispuso la prohibición de publicar a través de las redes sociales o por cualquier otro medio de comunicación los datos, fotografías que directamente servían para identificar el derecho a intimidad de una serie de niños y adolescentes que establecía y que señalaba esa disposición. Igualmente, en su momento lo hizo la jueza del Juzgado Penal de la Adolescencia de la Ciudad de Luque, abogada Carmen Rosana Román. Lo hizo el 17 de abril del año 2018, oficiando al Canal 9 de Asunción, Paraguay. El último caso en que esto se hizo tabla rasa en Paraguay fue cuando la guerrilla, un grupo ilegal que se basa en la violencia al norte del país, denominado EPP, sorprendió un campamento de ellos por una fuerza del Estado, donde se produjo un enfrentamiento donde fallecieron 2 niñas que finalmente resultaron ser argentinas. Las imágenes de esas niñas recorrieron todas las redes sociales en clara violación del artículo 29. Eso motivó que la ministra de la Niñez le haya enviado una carta, una misiva a la Defensora General de la República del Paraguay solicitando que se pida una medida, se adopte una medida cautelar de urgencia prohibiendo la viralización de esas imágenes de las niñas. Así que la Defensora General, la doctora Lorena Segovia, posteó en su perfil de Twitter que la defensa pública lamenta el resultado de la irresponsabilidad y falta del debido cuidado por parte de los progenitores de las niñas fallecidas en Villaú, lo que sin embargo no exime al Estado la obligación de protección. El Estado sigue siendo garante de la protección de estas niñas, aún con la exposición de parte de sus padres en ese tipo de campamentos donde corren peligro y donde inclusive corrieron la vida. Para terminar, estos son los manejos a veces de los medios de comunicación en la República del Paraguay. 3 titulares totalmente contradictorios que responden obviamente a la línea editorial de esos medios. No estamos criticando, solamente estamos describiendo y compartiendo acerca del duro trabajo que tenemos aquí en la República del Paraguay y gran parte de los países de Latinoamérica para seguir preservando los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Desde la República del Paraguay, desde la ciudad de Encarnación, capital del departamento Itapúa, al sur de Asunción, ha sido todo de mi parte y estoy a vuestra entera disposición. Gracias, doctor Camilo, por su intervención magnífica, muy atinados los comentarios relacionados a darnos a las vivencias que ocurren en su país. Tenemos esa magistral ponencia suya sobre las medidas cautelares, tanto
como usted las mencionó, personales que ven involucrados a los niños, niñas y adolescentes y que están en mucho riesgo, y que usted muy atinadamente ha exaltado los principios fundamentales como derechos humanos, que ellos están garantes para la protección, y hay que verlos como un sujeto, no como un objeto, como anteriormente se les veía, porque por sí mismos no pueden ser garantes de sus propios derechos. A nombre de todos los que estamos aquí, le damos las gracias. Tenemos muchas preguntas para usted, pero sabemos que es importante pues mencionar algunas. Doctor Camilo, preguntan en la sala, ¿qué tanta o qué cantidad de veces se pueden aplicar las medidas cautelares en niños, niñas y adolescentes en el Paraguay? ¿Qué tan común es la aplicación de estas medidas? Hasta el año pasado tenía claramente varios datos estadísticos en el departamento donde fui juez de la niñez y la adolescencia, que es el departamento vecino de donde soy originario, que es el departamento de Misión. Un departamento de 100.000 habitantes, con 10 distritos, 10 municipios, 10 ciudades. La ciudad más grande, la ciudad de San Ignacio Guazú Misiones, obviamente la ciudad capital es San Juan Bautista, sede del Poder Judicial, Santa Rosa Misiones y Ayolas. En realidad hemos encontrado con un buen trabajo del defensor público especializado en niñez y adolescencia, la defensa pública, que es el representante promiscuo del niño o adolescente, varios casos, es decir, que sobre 100 casuísticas que entraban, unos 14% de ellos se refería a niños y adolescentes. Como teníamos un promedio de 700 causas, obviamente eso... ese 14% aumentaría un poco más y tendríamos una suerte de 38, 42 casos de medidas cautelares autosatisfactivas durante un año en el departamento de Misiones, que es un departamento relativamente más pequeño que el de Itapúa, el de Central, el de Alto Paraná, que están más pobladas aquí en la República del Paraguay. Doctor Camilo, con relación a la pandemia, usted hizo un panorama, un breve recorrido de la situación que aqueja a su país, y es evidente que no solamente la pandemia ha afectado su país, sino a nivel nacional, como Panamá, e internacional, y vemos que se ha vulnerado muchas situaciones con relación a los niños, niñas y adolescentes. Esas vivencias que han quedado plasmadas a través de sus palabras, tenemos que agradecérselas porque nos ha hecho ver una realidad de su país que nosotros acá en nuestro país desconocíamos. Así que le damos las gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros, y le invitamos nuevamente a que forme parte de este ciclo de conferencias a un futuro no muy lejano, porque estos temas dan para mucho más, doctor Camilo. Y por la cantidad de tiempo es muy limitado poder seguir platicando con usted. Muchas gracias, doctora Lisbeth, a doctor Juan Carlos también. Y por último, de mi parte, permitíme agradecerle al doctor Henry Sasa, que fue uno de los pulmotores de mi presencia acá, un gran académico. Lo tuvimos acá por Paraguay, lo tuvimos acá por la ciudad de Encarnación, un brillante hombre de derecho. Igualmente a la distinguida doctora Jacqueline Almeida, que estoy observando también en el chat que está compartiendo con nosotros. Igualmente a la doctora Clara Ramírez, de Presidente Hayes Paraguay, y a todos los colegas de la República del Paraguay que nos han compartido hoy este aula virtual. Un gran abrazo. Seguiremos compartiendo, obviamente, en todo espacio académico. Muy buenas noches, de corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Camilo Gracias. Javier Canteo Cabrera, de la República de Paraguay, las hermosas cataratas de Iguazú, Misiones, un lugar muy bonito. Tenemos experiencia de esos lugares hermosos allá de su país, así que muchísimas gracias también por compartir estos conocimientos importantes para todos los que forman parte de esta sala en este ciclo de conferencias organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Muchísimas gracias, doctor.